que te están preguntando, tú lo que estás pensando en tu papá, en tu abuela, ¿me entiendes? Porque tú quieres tener un familiar cerca, más cuando tú eres niño. Todo lo que hemos pasado por la niñez sabemos que cuando nos sucede algo, lo primero que uno quiere tener es un familiar cerca para sentirse apoyado. ¿Me entiendes? Entonces, Derek no estaba pensando en derecho Miranda, Derek no estaba pensando en nada. Él estaba respondiendo, era como para salir de paso. Y gracias a Dios, que creo que fue el mismo Dios que le iluminó, por lo menos, y le pasó por la mente. Mírame, cuando Derek vio ir al baño, para mí que él ni siquiera orinó. Tenían que revisarlo para ver si orinó. Él ni siquiera orinó. Yo creo que él pidió en el momento de ir al baño, yo creo que fue para pensar. Yo creo que él en ese momento pidió ir al baño, fue para pensar. Déjame pensar un poco porque me están congojando, no me dejan respirar, pregunta y pregunta, pregunta y pregunta, pregunta y pregunta. Déjeme respirar por lo menos. Ese interrogatorio no debió de hacerse ese mismo día. Ese interrogatorio debió para hacerlo día después, para que venga, ¿me entiende? Para que venga un psicólogo, le hable, lo evalúe, le explique. Y después entonces que lo puedan interrogar. Y no averiguar la cosa a fondo. Entonces va no es tan bueno como dicen. ¿Qué es lo que dice aquí? No sé cómo eso, no sé cómo es ese país. Con tanta vaina y un juicio que dicta tanto a un niño inocente. Y con tanta gente de testigo y confabulados, no había visto eso nunca. Que imagínate. Vamos para allá, vamos a seguir escuchando lo que dice el abogado. Chequen. Diga, no quiero mi padre presente. Requiere que esté un abogado presente cuando sobre todo pregunta por un abogado. En este caso, la definición sería preguntó o no preguntó por un abogado cuando él dice, mira, debería esperar por mi abogado. ¿Está pidiendo o no está pidiendo un abogado? Yo diría que sí. Yo diría que es claro que estaba pidiendo un abogado. Así no haya dicho, yo quiero un abogado. Porque si no, de lo contrario, porque iba a estar diciendo, debería yo esperar por mi abogado. Usted mencionó, licenciado, al detective Joseph Elosegui, quien dijo ayer que tuvo mucho cuidado. Dígame si se está viendo y si se está escuchando. Porque aquí me muestra como si el video estuviera frisado. ¿Verdad? Esto está bien fuerte. Alguien que me escriba rápido, por favor. Escríbame. No me aparecen los comentarios. No me aparecen los comentarios. 29% de la gente. Deseo que la ilusión. Gracias por estar con nosotros. Considerada válida en está hablando muy inteligiblemente y sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué iba a tener cuidado extra? Pero existe ningún cuidado, porque él dice de que él Ok. Cuidado, porque él dice de que él Ok. Al comentario para continuar. Un solo comentario. Al comentario para continuar. Un solo comentario. Alguien que se anime a comentarme si se está escuchando y si se está viendo para continuar con el en vivo, porque aquí me presenta como que está frisado. Anime, si que me comenta. Vamos al programa. Ok, y ahora que dijo de que no tenía, de que tenía ningún problema. Entonces, mira, no quiero decir que el oficial está mintiendo, pero
como árbitro neutral, podríamos decir. ¿Cómo va a decir el oficial que tuvo un extra cuidado cuando él mismo está diciendo un minuto antes de que no tenía nada y de que le estaba hablando muy inteligiblemente y sin ningún tipo de problema? Entonces, ¿por qué iba a tener eso? No solamente creo en el sentido de que es razonable hacerlo, sino que la ley protege personas que tienen, por supuesto, discapacidades, que tienen diagnósticos, para tratarlos a un estándar más alto que simplemente una confesión normal de cualquier otra persona que no tenga ningún tipo de problema. Y el hecho de que Derek respondiera coherentemente, ¿invalida esto el argumento de inmadurez o confusión legal? Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos personas que tienen diferentes tipos de enfermedades. Podemos hablar de síndrome de Down, podemos hablar de cuestiones de entendimiento, otro tipo de cuestiones neurológicas, y pueden responder muy bien, pueden hablar muy bien. Eso no quiere decir de que están comprendiendo todo lo que están diciendo inteligeblemente y como lo requiere la ley, claramente como debe ser. Ahora, ¿puede un interrogatorio ser técnicamente correcto, pero constitucionalmente problemático, tratándose de un menor? Sí, claro que sí. Casos que lo han probado de ambas maneras, en los cuales las cortes han encontrado de que este tipo de declaraciones deberían ser excluidas porque son constitucionalmente violatorias de los derechos de este menor. Licenciado, la Fiscalía sostiene que Derek era un estudiante de honor, con calificación A y sin discapacidades. ¿Inteligencia académica equivale a capacidad mental legal? Yo creo que una y la otra no se pueden equiparar. Sin embargo, le va a costar a la defensa mucho probar de que indudablemente su discapacidad mental tomó un rol en este tipo de declaración, como la quieren excluir, porque indudablemente una persona que tenga un récord académico alto y de en los cuales cada uno va a tener que decir cuál es la posición y qué tanto tenía él en su capacidad mental para poder ejercer ambas cosas, ¿no? No es lo mismo estar en una declaración en el momento de una oficina policial que estar estudiando en tu casa unas horas antes del examen, repasando las cosas y después presentar el examen o presentar cualquier tipo de proyecto. Entonces, licenciado, ¿cómo diferencian los tribunales la contención intelectual y la inmadurez emocional en menores acusados de delitos tan graves? Pero normalmente hay estándares, como te digo, que ya están escritos en las diferentes cortes, en los diferentes estatutos de ley, en los códigos penales, y el juez va a tener que instruir claramente al jurado, en este caso, de cuál es la diferencia en una persona normal, en una persona sin ningún tipo de problemas, y cuál sería la diferencia cuando le agregas un layer o le agregas una cuestión adicional a esa capacidad mental, que sea de discapacidad o sea de una cuestión de que limite el entendimiento. Y normalmente hay instrucciones para el jurado específicas que la corte va a tener en cuenta para poder darle al jurado, porque acuérdate que al final del día es el jurado el que va a tener que determinar si fue razonable o no lo que hizo el oficial. Y con todo esto, licenciado, ¿puede un menor entender los hechos, pero no las consecuencias legales de hablar con la policía? Sí, indudablemente que sí. Hay gente que entiende, por ejemplo, cosas específicas que están pasando enfrente de ellos, pero no necesariamente entender a futuro como con una consecuencia de lo que esté diciendo en ese momento le puede afectar más adelante. Hay personas que simplemente son honestas en el momento que tienen que hacerlo y no necesariamente exploran o determinan, y por supuesto tienen la capacidad mental de poder determinar cómo esas informaciones que están proveyendo en ese momento van a impactar más adelante su situación personal. Y un punto importante, licenciado, ¿qué significa legalmente que un menor renuncie de manera consciente e inteligente a su derecho de guardar silencio? Bueno, parte de eso es el problema de que si en realidad él tenía la capacidad mental o no para hacerlo, ni porque indudablemente si él no tenía la capacidad mental de renunciar a ese derecho, así haya dicho específicamente que sí renunciaba, porque acuérdate que parte del problema de esto es que él pudo haber dicho de que sí, yo renuncio a mi derecho de mantenerme callado, yo quiero decirlo, y el oficial le dice, sácatelo del pecho, dímelo todo. Eso no quiere decir de que en realidad él entendía que estaba renunciando a ese derecho y de que de las limitaciones que él iba a tener. Ayer me llamó mucho la atención ver la audiencia, licenciado, y especialmente ver a Derek cubrirse los oídos en sala
cuando se reproducía la llamada que hizo al 911 y el interrogatorio, ¿puede esto interpretarse como señal de trauma o falta de comprensión? Indudablemente, no quizás falta de comprensión, pero sí de un trauma que puede haber también impactado ese tipo de decisiones que él pudo haber estado tomando en ese momento. Porque si bien es cierto de que le afectó hoy, 2 años después, cuando la edad de 15 años, imagínate tú cuando él estaba declarando en ese momento, en esa estación de policía, teniendo 13 años, acabando de ocurrir lo que acababa de ocurrir, sin saber, por supuesto, en ese momento cuál era en realidad esas consecuencias de sus acciones, si es que en realidad al final del día va a ser encontrado de alguna otra manera que él es culpable. Ahora, abogado Pérez, la defensa busca excluir piezas clave del juicio. ¿Qué criterios utilizan los jueces para decidir si fotos gráficas y hasta el interrogatorio deben ser omitidos del proceso judicial? Sobre todo si fueron obtenidas ilegalmente, ¿no? Por ejemplo, el testimonio, esta declaración que él hizo o confesión que él hizo fue obtenida ilegalmente porque no se presentó su oportunidad de tener un abogado después que él pidió que quizás tenía que tener un abogado presente, o fue en violación de tácticas de interrogatorio. El interrogatorio tuvo mucho tiempo, el interrogatorio violó su derecho a tener una persona adulta con él. Es decir, depende de cuáles sean esas condiciones de violación, pueden por supuesto ser excluidas. Las fotografías, por ejemplo, también pueden ser excluidas si no tenían una orden de revisar, por ejemplo, un celular, a pesar de que, por ejemplo, él mandó unas fotos aparentemente a unos amigos y quizás van a querer utilizarlas. Indudablemente, si se la pidieron a ese amigo sin no haber tenido una orden tampoco. O sea, es decir, hay diferentes elementos que puede utilizar siempre la defensa para poder decir no son admisibles. Y usted me mencionó el jurado, abogado, pero existe el riesgo de que ese tipo de evidencia influya emocionalmente al jurado más allá de su valor probatorio. Claro, indudablemente, y eso es lo que quiere el Estado. El Estado quiere que todas estas pruebas estén allí porque indudablemente influye y lleva al jurado a probablemente a ser convencido de que él cometió el delito y de que él debe ser sentenciado y debe ser declarado culpable. Entonces, ese es el problema. Indudablemente, hay muchas cosas que son inflamatorias. Por ejemplo, cuando él está describiendo el cuchillo y hace así y dice que es así de grande el cuchillo que él utilizó de la cocina. Entonces, esos son tipos de cosas que indudablemente van a impactar en la mente del jurado. Entonces, licenciado, ¿cómo se equilibra el derecho del Estado a presentar pruebas con el derecho del acusado a un juicio justo? Wow. Esto está fuerte, mis hermanos, ¿eh? Esto está fuerte. Bueno, mira, el Estado siempre va a querer presentar todas las pruebas que tiene. Todas, absolutamente todas, fueron entregadas o no por una persona debidamente autorizada, fueron obtenidas o no por una persona, en este caso un policía, un investigador debidamente siguiendo todos los pasos del procedimiento. Ellos van a querer tener todo y absolutamente todas las evidencias. Recuerda también de que ellos incluso deben presentar evidencias que son exculpatorias, es decir, evidencias que demuestren de que el demandado, en este caso el acusado, Derek, no cometió el delito o tenía una discapacidad mental o no comprendía las cuestiones. Ellos tienen que proveer todas las evidencias, no solamente las buenas, sino también las malas. Sin embargo, y no pueden ser selectivos en qué tipo de evidencia van a presentar. Pero sin embargo, todo este tipo de evidencias de video, por ejemplo, de fotos, de conversaciones, ellos van a tratar, por supuesto, de utilizarlas para siempre tratar de alguna otra manera convencer al jurado, más allá de palabras y más allá de los hechos que pasaron, visualmente, para que no se les saque esa imagen de este muchacho que aparentemente apuñaló con un número de veces a su madre y después llamó y confesó y después mandó fotos de sus hechos a sus amigos. Todos esos, si los conectas así, oh my God, él lo hizo, es lo que van a querer decir los jurados. Algo interesante en este caso fue la salida del abogado principal, José Báez, de este caso. ¿Qué peso tiene el retiro del abogado Báez al evaluar una solicitud de aplazamiento del juicio? Mira, los abogados tenemos muchas razones por las cuales salirnos, ¿no? Muchas veces, no tenemos los acuerdos con los clientes de cómo queremos proceder. José Báez es un abogado indudablemente capacitado, ha estado en unos juicios
públicos, indudablemente bien sonados, pero básicamente a lo mejor no es el dueño de toda la verdad, ¿no? De cómo proceder en un tipo de casos mediáticos de un niño, en este caso, ¿no? Entonces, quizás no hubo los acuerdos necesarios, quizás la evidencia indudablemente que estaba siendo presentada y las mociones que estaban siendo presentadas no estaban de alguna u otra manera saliendo de su parte, a lo mejor cuestiones de asignación de abogado, de la corte. Mira, puede haber un sinnúmero de razones por las cuales el abogado se retira, pero eso no quiere decir de que es más culpable o menos culpable Derek. Pero es común que la fiscalía se oponga a retrasos, aun cuando la defensa cambia de abogados. Sí es común, indudablemente ellos quieren siempre proceder lo más rápido posible para sentenciar lo más rápido posible, pero mira, el defendido, en este caso el demandado o el acusado, siempre tiene el derecho a la defensa. Hemos visto en otros casos de que han pasado incluso años en poder llevar un caso a finalización porque clientes han cambiado de abogados 3, 4 o 5 veces, ¿no? Por lo mismo que te acabo de decir, hay diferentes razones por las cuales se hacen ese tipo de cambios, ¿no? Y por supuesto, así la fiscalía quiere o va a tener violaciones que después más adelante, si llega a ser encontrado culpable, van a acción y van a revertir el caso. Y finalmente, abogado Pérez, negar más tiempo a la defensa, ¿podría esto abrir puertas a futuras apelaciones? Sí, claro, indudablemente. Acuérdate que este tipo de casos criminales llevan un sinnúmero de apelaciones y de momentos en los cuales tú puedes seguir batallando más adelante después de una sentencia, después de una decisión de un juez, después de una exclusión de evidencia. Tiene que haber un sinnúmero de oportunidades en las cuales este tipo de crímenes, si son sentenciados y encontrados culpables, pueden intentar apelar en los diferentes sistemas de las diferentes cortes, pero es importante tener en cuenta de que sí, muchísimas veces los casos son revertidos y reenviados a la corte inicial. Abogado, y el juicio está pautado para comenzar el 20 de enero con la selección del jurado. ¿Qué debemos esperar con todo esto? Indudablemente que van a escoger el jurado, el caso va a proseguir de ese momento, después que se escoja el jurado, se van a la mente, va a tener muchas y cosas interesantes que van a pasar en el sentido de que vamos a ver mociones de supresiones, mociones de testigos, mociones de expertos y bueno, esperaremos por supuesto que la verdad salga a relucir y ver cómo va el juez tomando decisiones, porque acuérdate que muchas de estas decisiones ni siquiera las toma, por supuesto, el jurado. El jurado al final del día solamente decide si es culpable o no. Muchas de las decisiones que llevan a esta culpabilidad o no son las que hace el juez antes de tomar el jurado el caso. Antes de irnos, abogado, ayer una persona me preguntó que por qué Derek sigue en prisión si según las leyes se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Bueno, porque cuando hay cuestiones de fianza, hay un juez de fianza que toma la determinación si la persona es un peligro a la comunidad, si la persona es un peligro a familias, si la persona, por ejemplo, puede escaparse, lo que se llama un flight risk. Entonces, en el momento que el juez toma la decisión de todos esos factores que determinan si es una persona que puede cometer algún delito, si es una persona que puede tener un daño a la propiedad o a personas y puede escaparse, entonces el juez evalúa y decide si le dejan en libertad o no. Y en este caso, a él le dijeron que no podía salir en libertad. Perfecto, abogado Pérez. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Claro que sí. Un saludo a ti y a todos tus seguidores, Jenny. Wow. Y como les comenté, el juez Richard Hirsch determinó que la supuesta confesión de Derek Rosa a los detectives, especialmente a Joseph Elosegui, sí será admitida en el juicio por asesinato en primer grado. De ser hallado culpable, Derek podría ser condenado a cadena perpetua. Este es un caso que hemos estado siguiendo desde el principio y continuaremos informándoles con responsabilidad y rigor. Así concluye esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo, como siempre, a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y recuerde siempre suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo. Bueno, lo pueden seguir a él se llama así mimito. Eni con Más es el canal de él. Señores, wow. Dios mío, tremendo.
Yo creo que aquí hay muchas cosas dichas. Como le dije, aquí yo veo un 80% a favor de Adere y veo también un alto por ciento, claro, con la ley corrompida hacia lo que es